Bueno, ahí la conexión ha estado un poco complicada. Por favor, permítame un segundo. Ya inicio. Bueno, doctor Buitrago, tenemos un pequeño inconveniente de conexión, entonces te dejo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este público ha venido con nosotros de un tiempo atrás, entonces el espacio es tuyo. Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Ya llegó. Bienvenida, Yanira. Sí, te escuchamos. Qué pena con ustedes, pero sí he tenido problemas de conexión. Bueno, buenas noches a todos. Soy Deyanira Ariza. Me tocó conectarme por mi celular, mi computadora no quiso funcionar, pero quiero darles la bienvenida a esta gran conferencia, Sanando los traumas emocionales, un alcance de la medicina tradicional tibetana. Tenemos el placer de escuchar al doctor Jairo Buitrago. Definitivamente es un placer. Esta es nuestra última conferencia de este año, pero ha sido un éxito total. Con el doctor Buitrago hemos hecho 2 tandas de conferencias. Esta es la última del tema tratando los traumas emocionales. Definitivamente ahí ven eh, todo lo que es el doctor Buitrago, definitivamente. Y una cosa que nos ha encantado es la forma como nos enseña, ¿no? Como nos trae y nos acerca ese mundo de Oriente, Occidente. Entonces, doctor Buitrago, muchísimas gracias por todas esas enseñanzas y pues esos micrófonos son suyos y bienvenido. Gracias, Deyanira, gracias, Karen, gracias, Nicolás, gracias a Uniandinos y de verdad para mí es un verdadero placer poder compartir este conocimiento, esa experiencia. Creo que es una experiencia de vida más que nada. Precisamente estaba recordando, Deyanira, yo a los 12 años, en un momento de mi vida, empecé con unos deseos de ir a conocer el Tíbet. Yo nunca, no recuerdo desde qué momento, desde qué lugar o desde qué presencia, no tengo el recuerdo que me haya invocado para eso, pero precisamente eso es para comentarles que esto es un proceso que se ha hecho como un sentido de vida y tuve el placer de, después de dedicarme a esa sanación desde el occidente, que es la medicina, y posteriormente pues generé una serie de maestrías y abordajes y penetrancia en países de Oriente, en India, en China, en Corea, en Japón, precisamente, y pues eso me ha llevado a esta pasión que la siento, que es mi vida, y precisamente desde ahí pues se generó eso que se llama calobiótica, calos y bios, que es el arte de vivir, el arte de vivir bien. Esto pertenece del mundo griego precisamente, y era una forma en que Sócrates y Hipócrates empezaron a encontrar un sentido trascendente a la vida, que había una conexión, unos códigos para poder vivir la vida, y desde eso pues se llevó a cabo eso que es Kalos y Bios. Después, en todo este proceso, precisamente, por eso lo cogimos esta palabra de calobiótica y la hemos relacionado mucho con Oriente y en especial con esas culturas de India, China, de Asia Oriental. Inclusive tenemos conocimiento con la región rusa y con Turquía, que es un sitio que definitivamente es la unión entre Occidente y Oriente, y es apasionante en ese fondo. Y precisamente en todo eso eh, hubo un rey en China, perdóneme, en India, que él en su gobierno como rey quiso unificar toda India, y al unificarla también quiso dedicarse y llevó a India al budismo.
y él incentivó para que se originara la Universidad de Naropa y era una universidad que manejaba más de 15.000 estudiantes. Y dentro de todas las artes y culturas hizo estudios y quiso entrar a hacer estudios dentro de las tres medicinas: la medicina tradicional tibetana, la medicina china y la medicina ayurveda de la India o medicina india. Y de cuando yo me enteré de eso, el rey Ashoka precisamente, hay en Netflix unas películas sobre el rey Ashoka precisamente y todo el proceso de cómo llegó a ser rey el reino en ese tiempo, que era el reino Ario. Y desde ahí me abordó un interés grande, precisamente en ahondar esas tres medicinas. Después, estudiando la medicina tradicional china, eh, a de los médicos, un médico de los que llaman médicos divinos dentro de la medicina china, el médico Huatou, eh, él generó estudios de la dietética, nutrición, estudios de las artes del manejo del cuerpo y estudios profundos de medicina china. Fue el primer eh, médico que descubrió la anestesia y la forma de dar anestesia para las personas. Recordemos que en India y en China se hacían cirugías y sobre todo en India, la medicina ayurveda tiene unos tratados antiguos sobre cirugía plástica precisamente y tratados de psiquiatría. Entonces, este médico Huato había tenido estudios iniciales de medicina ayurveda y después de medicina china, y eso lo llevó a generar unos estudios muy profundos y dejó mucha huella dentro de la medicina tradicional china, precisamente desde ese abordaje que tenía la medicina ayurveda. Entonces, todo eso me ha llevado a hacer esa búsqueda en estas tres medicinas especialmente y ver cuál es la parte que está en el trasfondo, detrás de todo eso y cuáles son los códigos que lo unen. Ya hicimos un abordaje desde ese manejo y esa fíjense que ponemos sanando. La palabra sanación es muy diferente a la palabra curación. Se cura cuando se tiene que curar el cuerpo, cuando tiene que hacerse una curación de la parte física. Se sana cuando la curación trasciende a la parte emocional, la parte mental y se une a la parte espiritual. Entonces, eso quiere decir que hay pacientes, por ejemplo, que pueden tener un cáncer terminal y pueden ser sanados. Y esa sanación es lo que, pues, ahora hay un grupo de médicos de avanzada que entran precisamente a manejar esa parte que es el cómo llevar al paciente a una muy buena muerte y una muerte donde esté sanado él y muera en paz y muera con toda la calidad humana que debe serse. Entonces, esa palabra sanación la hemos manejado desde la medicina tradicional china, desde la medicina ayurveda y esta vez pues vamos a entrar desde la medicina tradicional tibetana. Eh, Precisamente ellos tienen la llaman la ciencia de sanar o medicina Sowa Rigpa. Normalmente, así como la medicina tradicional china tiene un libro de base, que es el Huan Ti Chou Wen, la medicina ayurveda viene de la Tarva Veda, de los Vedas, que son los libros sagrados, y los Upanishads, que son libros muy, muy antiguos, muy sagrados. Los indios hablan de que, de la, de, a- de que hay un conocimiento directo que es emanado desde la divinidad directamente a los humanos. Y eso está en el Rig Veda, en la Atharva Veda y en estos Vedas, precisamente, que son de la línea directa. Esta, desde la ciencia tibetana, habla de los cuatro tantras budistas, precisamente, que están en la Ayurveda y en el Vajrayana, precisamente, que son libros sagrados que traen ese conocimiento primario. Entonces, aquí ya empezamos a ver que hay una eh, diferencia a las otras medicinas, la medicina tradicional china tiene una unión con un proceso que hay desde lo terrestre, lo celeste y lo humano, por medio de unos
emperadores que se encargaron de hacer ese trabajo. La medicina Ayurveda, pues lo que les digo, viene de los Vedas, que ya empiezan a tener una conexión con lo sagrado. Y la medicina tibetana se une completamente al budismo tibetano precisamente. Y aquí empieza una parte muy interesante porque precisamente ellos no lo unen como religión, y el budismo en general no es una religión, es el principio búdico, el principio de sabiduría, el principio del dominio de la mente y el conocimiento de la mente, así como el principio crístico, Cristo, la palabra Cristo, está enfocada en el principio del conocimiento por medio del amor. Entonces, el principio crístico tiene que ver con el amor y el principio búdico tiene que ver con la sabiduría suprema, la sabiduría divina, precisamente. Entonces, los tibetanos encuentran esa razón, se dan cuenta que el budismo tibetano, y fue hecho el budismo tibetano precisamente, cuando digo hecho es porque el budismo tibetano empieza a investigarse, a estudiarse, a unirse a los procesos chamánicos del Tíbet y van generando un corpus que viene del budismo mahayana, pero con un budismo propio, que tiene sus maestros, sus iniciadores, sus bases, que van, claro, evidentemente de mismo Mahayana, pero con una investigación propia. Y la investigación que precisamente hacen en el budismo tibetano es la investigación en dos áreas muy importantes. Una, el área de la mente, precisamente, el área de la sabiduría, pero la otra es qué existe después de la muerte. Y hacen muchos estudios sobre el Bardo Tudor, que es lo que tiene como una de las partes esenciales y fuertes la medicina tibetana también. Entonces, otra parte que también ellos hicieron una profundización en la medicina tántrica o el budismo tántrico, ese proceso de cómo ir a transmutar las energías que vienen de la parte instintiva a la parte intuitiva. Y ese es el manejo de los tantras precisamente. Entonces, pues todo esto empieza a mostrarnos que definitivamente hay ciencias que están unidas dentro de lo que podríamos nosotros en Occidente llamar religión, misticismo, ¿sí? Pero precisamente eso empieza a estar enmarcado en el arte de vida del ser humano y la capacidad de vida que tiene en esa unión del ser humano dentro de los dos aspectos que son la composición del ser humano. Uno, un aspecto que corresponde a la materia, a la tierra, a lo químico, a lo físico también, es la parte material. Y otra parte que es material, pero que no corresponde a esa materialización de lo material. Y es lo que se llama lo abstracto o lo energético o lo que podemos englobar en algo que está dentro del camino de lo espiritual. Y precisamente ahí están contenido todo ese proceso de, de lo que es la medicina tibetana. Aquí están el manual sagrado de medicina tibetana, uno de los libros precisamente de los tantras, de los 4 libros del tantra. Esto son fotos tomadas precisamente en Lhasa, en el Tíbet, precisamente en el museo que hay de medicina tradicional tibetana. Se le da una importancia pues grande. Hay una universidad, esta es la Universidad de Medicina Tradicional Tibetana, que es la universidad de base, se encuentra en el Tíbet, y está la estatua a Gyutok Rinpoche Yontan Ngompo, que es el fundador de las ciencias médicas tibetanas, precisamente. Eh, él es como el Huan Ti, el emperador amarillo de la medicina china, y es el que recoge toda la sabiduría y lo importante, que estos son procesos que han llevado tanto en el contenido desde la sabiduría del budismo tibetano, pero también entra en su profundidad desde un proceso de sabiduría experiencial o de experiencia, una sabiduría que lleva a solamente por el ensayo, visualización, diagnóstico
investigación a generar cada vez la profundidad y la certeza de lo que es el proceso de sanación del sistema. Y al igual que la medicina ayurveda o la medicina tradicional china, la medicina tibetana divide al ser en 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y espacio también. Dijémonos que ahí en ese proceso, pues empezamos a encontrar precisamente cómo esa relación con el espacio tiene una relación eh, igual, es que son los mismos elementos que tienen la medicina ayurveda. La medicina china tiene 5 elementos, pero el elemento espacio eh, eh, está contenido como espacio aire dentro del elemento madera. Y el elemento tierra existe, el agua existe, el fuego existe, y hay otro elemento que es el elemento metal. Tiene una relación ya no con estos 5 elementos, una relación ya de otra forma diferente a como lo maneja la medicina ayurveda y la medicina tibetana. Eh, si ven, aquí hay en la parte baja, en negrilla, una parte que empieza uno a ver, y como se dan cuenta ustedes, y de pronto los que han estado en continuidad y los que no, la medicina tradicional china es muy práctica, es pragmática, tiene muchas cosas que, a pesar de que para nosotros en Occidente puede ser muy abstracta, pero es la más concreta de las 3 medicinas. La medicina ayurveda es intermedia en esos estadios, y la medicina tibetana definitivamente es completamente esencial. Entonces, aquí directamente a uno le toca en la medicina china encontrar la esencia de cada uno de estos procesos, y tiene que ir como en el paso a paso. Aquí una vez la medicina tibetana va entrando a los códigos, y precisamente es simplemente la composición esencial de cómo funciona todo el proceso de la composición del ser humano. Y el ser humano tiene una parte material, una parte que maneja el agua como el flujo, la fluidez, y tiene relación con los fluidos corporales, una parte que tiene que ver con el área de fuego, que tiene que ver con la energía propiamente del cuerpo, una parte del aire, que el aire es el generador de movimientos y cambios en general, y la parte de espacio, esa parte de akasha que denominan los indios, esa parte que pueden los chinos hablar como wu wei, como el sentido del vacío, es precisamente ese proceso de complementarios y opuestos que tienen los chinos, en donde el espacio lo hablan como un todo y a la vez como un nada, o como una sensación de vacío. Y precisamente aquí en esa parte de espacio, fíjense que está arriba, dice penetración total, y es lo más interno que se encuentra dentro del ser, y tiene presencia la parte de los órganos. Entonces, fíjense que aquí en este cuadro, si ustedes lo ven, empieza a ver, por ejemplo, el elemento tierra. No están hablando de cualidades materiales, sino cualidades esenciales. Les voy a poner un ejemplo que me pasó en este proceso que fui llevando, y cuando estaba en China, la profesora Chao Kung, una de las profesoras que me enseñaba chino, de pronto empezó a hablarme de la palabra tin, que es cuchillo. Y yo siempre le refería como cuchillo, y me decía, no, no es cuchillo, eso no es cuchillo. Le decía, pero he visto que tin es cuchillo. Me dice, no, 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 es que es un poco más allá, es cortar, pero no es cortar. Entonces le decía, ¿entonces qué es? Me decía, no, es la esencia de separar. Entonces resulta que el cuchillo es la materia, es la apariencia, lo que llaman los chinos, pero su utilidad, su función es la de separar. Y eso es lo que vale para los chinos. Y en eso todo el lenguaje chino precisamente está basado en eso. Entonces cuando le colocan a uno la taza, y entonces le dicen, la taza no es lo importante, es lo que está en el espacio en el interior que se puede llenar. Eso es lo que vale, y es la esencia de la taza. Entonces, ese es el ejemplo de cómo
que en Oriente estamos viendo que las cosas se llevan eh, en conocimiento no por su utilidad, sino por su esencia de esa utilidad. O sea, nosotros hablamos de la palabra taza, entonces ellos hablan de el espacio o el objeto que puede ser llenado o que permite para llenar y por colocar cualquier proceso sólido, líquido, gaseoso. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, fíjense que la tierra es lo más sólido, entonces eso da pesadez. Fíjense que aquí ellos mezclan, y es una parte muy interesante, que nosotros también lo hacemos, pero no lo evidenciamos, y es la relación de emoción, sentimiento, mente con un proceso de la materia. Entonces, por ejemplo, la pesadez es el sentido de peso de algo, que genera un peso determinado, pero cuando decimos este tipo es un pesado, también estamos hablando de que es un tipo que no es que tenga, que sea obeso o que tenga mucho peso, sino que es un tipo que es incómodo, que no es una persona armónica y que pues genera un poco de sensibilidades en los seres humanos. Entonces, por eso aquí lo aburrido también pertenece a la materia, pero también pertenece a la emoción. Y ese efecto de pesadez y blandura, del aceite, de la dureza, de la sequedad, de la viscosidad, de la estabilidad, de la firmeza, de la resistencia, fíjense que son cualidades. Y miren que cuando hablamos de cualidades, ¿sí? Estamos cualificando y no de cantidades. Y las cualidades pertenecen a un proceso que no es medible dentro, lo medible es ya lo cuantificable, no lo cualificable. Entonces, los objetos tienen un proceso cuantificable y cualificable. Y en eso, ya dentro del cuerpo, el elemento tierra pues maneja lo que son las carnes, los huesos, los órganos, constituyen esencialmente lo que nos da la base de supervivencia como seres. El agua, todo lo que tiene que ver con el líquido. Entonces, fíjense que aquí también vamos a tener, por ejemplo, aceite en tierra y aceite en agua. Entonces, y aceite en fuego, fíjense. Ustedes se dan cuenta, aceite hay en tres elementos. Eso es una maravilla porque un proceso que uno, yo creo que de las enseñanzas más hermosas que he tenido yo de este conocimiento del pensamiento de Asia, del pensamiento oriental, del pensamiento chino, del indio, del tibetano, es que todo no es lineal, que todo no es, nosotros estamos acostumbrados en esa mente racional, en esa mente compacta, en esa mente izquierda. Por ejemplo, esta charla va a ser interesantísima porque como uno dice, bueno, voy a ver si me dan fórmulas para salir de mis traumas emocionales. Y lo que vamos a encontrar es precisamente fórmulas, pero fórmulas esenciales de vida esencial. No lo que estamos acostumbrados a que mañana voy a la farmacia o a algún sitio y compro lo que me dieron en la charla anterior y me lo tomo y ya paso la cosa porque pues nosotros creemos inclusive que el proceso mental y el proceso emocional se solucionan con pastillas y no es cierto. O sea, lo que ha avanzado y evolucionado la psicología y la psiquiatría es muy importante, pero precisamente están generando procesos donde disminuyen síntomas y signos, pero no recuperan estado emocional y no recuperan estado mental. O sea, no es un tratamiento que se evidencie como tratamiento para esos procesos emocionales o mentales. Simplemente es mantener en la mínima resistencia el cuerpo para que el cuerpo tenga la capacidad de recuperarse por sí mismo, pero inclusive tener que tomar pastillas por el resto de la vida para un proceso psiquiátrico o un proceso emocional fuerte, como son el proceso de los traumas. Entonces, todo esto precisamente empieza a mostrarnos que hay unos códigos muy diferentes en la entrada y eso es lo que quiero que ustedes evidencien que las entradas de la medicina occidental están hechas en base a estudios de la química. Por eso es que nosotros cuando vamos a, una consulta médica nos piden laboratorios. En laboratorios vamos a encontrar que nos piden el examen de sangre, entonces tienen que hacer estudios de cómo están los glóbulos rojos, glóbulos blancos, leucocitos, neutrófilos, plaquetas. Si no- perdón, si nos piden exámenes de laboratorio de oligoelementos, sodio, potasio, cómo están, la orina, cómo se encuentra, entonces son estudios de análisis, tienen que ver con reactores químicos que se le echan a la orina y eso hace que se pueda evidenciar cosas.
todo eso hace que estemos entonándonos dentro de la química, mientras que estas medicinas de Oriente están enfocadas en la física. Y hablamos de física como una primera instancia, lo que es la energía y la energía como vuelve materia. Y ahí están los principios precisamente de energía, eh, la ecuación de Einstein precisamente es igual por masa y cinética al cuadrado. Dice que una masa en movimiento es energía precisamente. Y aquí empieza la unión. Entonces, lo que nosotros llamamos precisamente esas medicinas. Pero la energía existe antes de la materia y la energía es la que se forma con materia. Y la energía es materia en movimientos lentos. La energía cuando se va condensando, se va lentificando, se va quedando quieta, se vuelve materia. Y cualquier objeto de materia que Jairo, permita movimiento, sí señor, cuéntame. disculpa, Jairo, ¿podrías acercar un poquito más el celular? Las personas no están escuchando muy bien, por favor. Perfecto. Muchas gracias. A ver, un segundo. Un poco más cerca. ¿Ahí cómo está mejor? ¿Ahí cómo estamos? Yo creería que ahí está bien. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más duro también, entonces. Perfecto. Entonces, precisamente en ese movimiento, precisamente de lo que es ese estado, y miren que aquí tenemos que ponerle mucho cuidado, materia, relación de fluidez, energía, energía lleva movimiento y movimiento lleva penetración, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos de lo más sólido que pertenece al físico, a la materia, a lo menos sólido o a lo no sólido, o a una solidez que estando en alto movimiento, ¿sí? Genera procesos de energía mucho más puros y esenciales. Entonces, eso es importante que lo veamos. Entonces, la medicina precisamente tibetana habla fíjese, estudios de 5 años que tienen que hacer los que estudian medicina tibetana y 5 años intensos, donde tienen que estudiar los tantras, el tantra de raíz, el tantra explicatorio, el tantra de la tradición oral, el tantra final, que son los que mantienen todo lo que es el corpus de la medicina tibetana. Precisamente estos son la forma de escritura clásica que tenían y la forma como están los libros de los tantras, precisamente. Entonces, aquí entra el Buda Sakyamuni, precisamente. Entonces, el Buda Sakyamuni empieza a hablar que existen 84.000 tipos de emociones aflictivas. Aquí les estoy hablando del corpus esencial de la medicina tradicional tibetana. No estoy ya sectorizándome a la parte de emoción. Entonces, fíjense que ya desde la entrada a la medicina tradicional tibetana habla de emociones aflictivas y que esas emociones aflictivas, que son 84.000, tienen 84.000 tipos de trastornos y que son desarrolladas debido a emociones aflictivas del pasado. Cuando se habla del pasado, se habla del pasado de esta vida y del pasado de otras vidas. Y eso empieza aquí una palabra que ha sido mal entendida o mal interpretada más bien, que es la palabra karma, porque esta palabra implicaría que cualquier proceso que tengamos que vivir que no es gustoso o que tenemos que pasar en la vida es un proceso inevitable y por eso lo llaman, esto es kármico y no es lo más cierto. El karma es una exposición de acciones que se han presentado en vida, en esta vida, en el pasado o en anteriores vidas, que tengo la posibilidad y la obligación, y precisamente por aquí salen, de mirar esos tipos de trastornos emocionales y empezar a generar dharma para liberarme de ese karma. O sea, el karma es la presentación de lo que no es para buscar lo que es. Eso es karma realmente. Entonces, y hablan en la medicina tibetana precisamente como se habla en los principios del budismo en general,
que toda aflicción, sufrimiento o enfermedad proviene de un proceso de ignorancia. Y cuando se habla de ignorancia, ellos hablan de ignorancia de dos factores, una ignorancia primaria y una ignorancia secundaria. Y dicen que la ignorancia primaria es una ignorancia que es un estado mental que el individuo desconoce cómo funciona realmente el todo. Entonces, fijémonos ahí, o sea, desconocimiento de cómo funciona realmente todo y por tanto se equivoca en la naturaleza de los fenómenos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, para que haya una ignorancia de algo que no se conoce, debe haber un sitio, debe haber algo que es conocido para salir de esa ignorancia. ¿Sí? Dense cuenta de eso que es muy interesante. Y que esa ignorancia, precisamente por desconocimiento de cómo funciona la esencia de la vida, da lugar al proceso de querer buscar lo que se denominan los deseos. Y esos deseos dan lugar a las emociones primarias, instintivas, básicas del ser humano para cumplir esos deseos, en los cuales tiene que encontrarse con el otro. Y eso le basa a una guerra de territorialidad. Y esa la maneja con emociones como el odio, el orgullo, la envidia, los celos, los enfados, ¿sí? Porque precisamente siente que está vacío porque no encuentra y tiene que encontrar por medio de las pasiones o deseos primarios, ¿sí? Y esto produce un oscurecimiento de la mente. ¿Qué quiere decir? O sea, ahorita lo vamos a ver más adelante precisamente. En la medida en que yo estoy llevándome en ese plan, y aquí ya empezamos a hablar de la palabra ego, egoísmo, ¿sí? Egocentrismo, ¿sí? Cuando yo solamente estoy basándome en limpiar mis deseos primarios o en complacer mis deseos, encuentro ese proceso. Y estaba hablando de ignorancia primaria. La ignorancia primaria es producida por esto, pero dicen que es más grave la secundaria. La secundaria dicen que son los seres que hacen primaria, bachillerato, universidad, grado, posgrado, doctorado, postdoctorado, doctorado, ¿sí? Y que siguen generando con esa prepotencia de sentirse que tienen el conocimiento como base y no la sabiduría de generar que tienen la verdad y por eso irse todavía a agredir más estos deseos egocéntricos. Dicen que esa es la más peligrosa porque es la que más complica y la que finalmente genera enfermedades como el cáncer, como las enfermedades autoinmunes y las demás enfermedades. Y ahora estamos comprobándolo precisamente. Las personas que tienen esos mundos más complicados porque se han denominado inteligentes y no inteligentes en la forma natural de encontrar la sabiduría para tener una vida mejor, sino que pasan por encima del otro, del prójimo, buscan su interés personal y subyugan a otros seres, a otros estados, a países enteros, ¿sí? Y gobiernan los países de la forma como quieren y utilizando inclusive la pena de muerte dada por ellos mismos para que precisamente puedan gobernar. Esto es una forma de ignorancia secundaria. Entonces dicen que es la más grave de todas. Entonces, la ignorancia primaria da lugar a todos los desequilibrios de las los tres formas que tenemos, que tienen dentro de la medicina tibetana. Es viento, flema y bilis, que son las tres características, llamémoslas así, se ven como los tres doshas de la medicina ayurveda, que tienen la relación con precisamente esa carencia. El deseo origina 42 problemas en esa parte del viento o aire. El odio, 26 tipos en lo que llaman bilis. Y 33 tipos dentro de los flemáticos que son los más densos que van al oscurecimiento. Entonces, aquí también empezamos a encontrar ese grado de densidad. La gente entre más densa es, entre más material es, pues va oscureciendo y va pasando de personas que son viento a bilis y de bilis a flema y a estados pues mucho más sólidos dentro del campo de las enfermedades emocionales. Fíjense que aquí estamos entrando en el corpus de la medicina tradicional tibetana
Y precisamente aquí ya el 100% de enfermedades tienen que ver ya con las emociones del ser humano. Entonces está esta medicina hecha para precisamente el manejo, la superación y el conocimiento de qué es lo que libera esos estados que no son acordes con el proceso. Entonces, aquí están los mismos, las mismas tres, pero aquí están los nombres. Berkan, o Bacon, Long, Lung y Krishpa, son bilis, viento y flema precisamente. Y que en este caso el de arriba, el Long, el viento, que es el que tiene que ver con el movimiento precisamente, es donde está localizado los estados mentales y cerebrales del ser. Dentro del estado de Krishpa, de bilis, está el sistema metabólico que tiene que ver con la digestión. Y en la parte de flema, Bacon, están los líquidos internos y ya lo que son los tejidos precisamente celulares. Entonces, ahí en esos tres, Krishpa y Bacon, están los humores, están precisamente los elementos, y fíjense que los elementos en el elemento viento, long, están los menos materiales, y en el elemento Baker están los más materiales, los más sólidos. Y al lado derecho están ya las principales funciones. Entonces, el long, que es el que quiero que veamos en el día de hoy, está precisamente las actividades de la mente, el pensamiento y el razonamiento, las funciones del sistema nervioso y la interconexión entre el cuerpo y la mente, en la respiración y la excreción. Pero en este sitio también está el proceso que tiene que ver con el corazón también y la conexión con el corazón, precisamente. Precisamente en estos días, en octubre de este año 2020, salió una investigación precisamente mostrando cómo la conciencia no está alojada ya dentro del cerebro, sino en un campo electromagnético alrededor del cerebro y alrededor del cuerpo. Y ese campo electromagnético, cuando se habla de electromagnético o energía magnética, se habla también del sistema cardiocirculatorio. Entonces, está empezando a mostrarse una relación directa entre cerebro y corazón, como dos códigos que están interrelacionados. Y precisamente este long, viento, igual que en la medicina ayurveda, igual que en la medicina tibetana, hace una relación de mente con conciencia, con espíritu, con corazón, con amor, ¿sí? Y los liga a todos en un mismo principio. Entonces, inclusive aquí en la misa tibetana, cuando uno empieza a estudiar este elemento long, que tiene que ver la unión con el cuerpo, y es esa relación de la estética y de la coordinación, o sea, lo que hacen los movimientos del cuerpo. Entonces, ahorita la doctora Tenzun, precisamente, que pertenece a la Universidad de Dharamsala de Medicina Tradicional China, una conferencia hablaba precisamente cómo los ejercicios como el yoga, como el qigong, como el tai chi, son ejercicios que hacen la relación mente-cuerpo y generan la sanación del proceso. Pero eso Antonio Damasio, el gran neurocientífico, uno de los estandartes de las neurociencias en el mundo, habla del marcador somático. Y él habla del cuerpo, o sea, un neurocientífico hablando del cuerpo, cómo siente antes del pensamiento para tomar decisiones y tomar acciones de la esfera mental. Entonces, aquí estamos precisamente. Y hay una frase que tiene el profesor Damasio, dice, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Pero esto hace 5.000 años, lo saben los chinos en la medicina china, lo saben hace 5.000 años en la medicina ayurveda y hace más de 2.500 en la medicina
tibetana, y hasta ahora nosotros estamos empezando todo esto, y eso es lo interesante y lo valioso que tienen estas medicinas, que precisamente en neurociencia se empieza a hacer ese puente entre las dos medicinas, entre la medicina occidental con estas medicinas, sin inclusive estar buscando, pero empieza a encontrar relaciones. Entonces, ya hay neurocientíficos que están empezando a hacer esas relaciones en la neurociencia de la meditación, en la neurociencia de la conciencia, pero en la neurociencia mente-cuerpo precisamente. Está manejando esa relación que hay entre mente-cuerpo y cómo el cuerpo puede llevar a cambiar la mente o cómo la mente puede llevar a cambiar el cuerpo. Eso es bien interesante y por eso cada vez le está dando más importancia a factores como el yoga, como el qigong, como el tai chi precisamente, porque ya se encuentra esa relación de cómo está la esencia con la materia. Samsara. Samsara es los ciclos que vivimos en esta vida y que vivimos en vidas, ¿sí? Ciclos interminables donde precisamente estamos haciendo lo mismo permanentemente y no evolucionamos en nuestro ser. Y los ciclos también de muerte y volver a reencarnar hasta encontrar precisamente el estado de iluminación. ¿Qué es estado de iluminación? El ver la esencia y el conocimiento. Fíjense, ignorancia es el desconocimiento de todo lo que existe o de las bases básicas. Iluminación es conocer esas bases precisamente. Y en eso entonces el cuerpo deja de estar en esos ciclos del samsara y entra ya a su estado esencial de la unión con el todo. Es el estado que llaman desde el budismo el estado de iluminación. Entonces, ¿cómo terminar esos ciclos de enfermedad y muerte para entrar en esos ciclos de eternidad? Entonces, la medicina tibetana habla de enfermedades producidas por karmas de otras vidas, karmas de esta vida, por espíritus malignos y por enfermedades superficiales. Simplemente esto lo voy a pasar muy rápido porque pues, es simplemente como ver eso que es el corpus de la medicina tibetana. Y esto de espíritus de malas energías, ellos están muy claros en que hay malas energías dentro del proceso de salud y enfermedad del cuerpo. La proceso de karma, como ese karma negativo es un karma donde genera enfermedad y realmente la enfermedad es un proceso kármico que nos está llevando a reconocer y aquí empieza un proceso muy interesante y que es el corpus realmente de todos los estudios que podemos decir de medicina alternativa en general y es la, eh, la, el pensamiento complejo de la medicina alternativa. Tiene un cambio muy diferente al que tiene la medicina occidental. La medicina occidental le estamos encontrándole en donde hay unos genes o unos factores que están produciendo la enfermedad, ¿sí? Y lo vemos en lo bioquímico, lo vemos en procesos que tienen que ver como un culpable que está fuera de la forma de ser, la forma de pensar y la forma de ver la vida. Mientras que estas medicinas o la medicina alternativa encuentra que ese malestar que lleva a malestar o malestares, es precisamente ese malestar con una armonía de vida del ser, ¿sí? Y que eso lleva a malestares y producción de enfermedades, que por lo mismo es importante, no solo la curación material o física, que es momentánea en un momento, si no se lleva a cabo un cambio de esencia de vida. Entonces, pongo el ejemplo, una persona que consume alcohol y consume una dosis alta de alcohol empieza a dañar su hígado, entonces la medicina occidental le quita el alcohol y utiliza unos protectores hepáticos y se recupera de una forma el hígado, pero si el individuo no deja de tomar alcohol y puede dejar de tomar alcohol por unos años, pero otra vez vuelve, ¿por qué? Porque detrás de eso hay algo que lo tiene completamente inestable emocionalmente que necesita la ayuda del alcohol para poder estar él tranquilo emocionalmente, pero eso está afectándole el hígado. Entonces, eso lo manejamos de esa forma en la medicina occidental, mientras que las medicinas alternativas empiezan a encontrar esa causa del malestar del ser esencial,
y cómo cambiarle esa causa para que no tenga necesidad de consumir alcohol. Y entonces de esa forma poder recuperar el paciente. Entonces fíjense que son dos formas de entrada completamente diferentes. Y precisamente aquí, este es uno de las tandas que tiene la medicina tibetana. Y es un árbol de un solo tronco, pero con dos ramificaciones, y uno es el cuerpo sano, equilibrado y armonioso, y el otro el cuerpo desequilibrado. Y muestran cómo cada uno se va generando sus ramas, ramificaciones, flores y frutos, ¿sí? Y uno llevado hacia la muerte y otro llevado hacia la vida. Entonces, ahí se muestra en ese proceso de la medicina tibetana cómo el corpus de todo eso empieza a encontrar en ese árbol de la vida, en ese árbol de cómo son las esencias, un método de inspección, de palpación, de historial clínico, muy parecido al occidental dentro de eh, el argot como es el arte de entrar a una investigación, una anamnesis, para entrar a un diagnóstico y un tratamiento del proceso. Aquí la inspección, como la hacemos, la pasamos un poco rápido, de la piel, de los órganos sentidos, de la orina, es muy importante, y del cuerpo en general, de las marcas del cuerpo, el análisis de la orina, de acuerdo al vapor, al olor, el diagnóstico del pulso es muy importante dentro de la medicina tradicional tibetana. El pulso es una entidad que es cualificable o de cualificación más bien, no cuantificable. Nosotros tenemos en la medicina occidental un pulso cuantificable, entonces nosotros medimos la frecuencia, el ritmo, la profundidad del ritmo y si acaso, si hay otros pulsos dentro del pulso cuando hay trastornos en válvulas cardíacas, por ejemplo. Aquí se va viendo de acuerdo a la superficie, el intermedio y la profundidad los tipos de pulso, la posición de los dedos, ¿sí? Y la relación, fíjese, macrocosmos, microcosmos, estaciones, elementos, energías y condiciones como calientes, frías, crónicas, los humores en general. Hay esto es un ejemplo de cómo la toma del pulso. Siempre nosotros tomamos el pulso en Occidente y en la medicina tradicional china y en la medicina ayurveda desde la arteria radial. En la medicina tibetana se toma también el pulso La, que está tomado en la arteria cubital. Entonces da códigos y al igual se puede hacer en la carótida o el pulso pedio en el inferior también. Y cada uno como tiene aquí, miren la sensibilidad para saber qué órgano es el que se palpa de acuerdo al dedo y la mano del médico que se coloca. Entonces, en eso, precisamente, el tratamiento, fíjense que entra en la medicina tibetana a dos objetivos principales que son muy importantes y que en esto también la medicina ayurveda y la medicina tradicional china tienen un gran nexo y es en la prevención de la enfermedad y el otro es la curación de la enfermedad. Entonces, por lo mismo, hay una importancia natural a la dieta, a la nutrición, a la modificación en la forma de vivir, ya al uso de hierbas medicinales tanto para tratamiento como para prevención y la aplicación de terapias externas. Entonces, fíjense que el corpus es muy parecido en las tres medicinas. Un corpus que es de profilaxis y el otro de tratamiento cuando ya la profilaxis no se ha hecho adecuadamente. Entonces, aquí en ese tratamiento, la tanca precisamente muestra esas 6 ramas de tratamiento. Aquí, si ustedes ven las ramas de la salud tienen diferentes colores, amarillas, blancas, azules. Y ahí están mostrando en todo eso cómo los alimentos, que de acuerdo a cada uno de los tres humores, ya sea el humor viento o el humor flema o el humor bilis, tienen determinadas dietas, determinados alimentos, determinados consumos de animales, de vegetales, precisamente para lograr el equilibrio. Y cuando uno de ellos está deficiente, cómo activarlo, y cuando uno de ellos está excesivo, cómo disminuirlo. Recuerden que esos tres humores
como los tres doshas o como los cinco elementos en la medicina china, que realmente esta parte también pertenece a lo que ya se llama el Sanjiao, los tres calentadores, son muy relacionados esos tres calentadores, los Sanjiaos, con los tres humores o con los tres doshas de las tres medicinas. Fíjense esas relaciones que precisamente el rey Ashoka que tenía que, que mostrar en esas relaciones que hay entre las tres medicinas. Y eso es lo fascinante. Y eso personalmente para mí ha sido fascinante porque puedo entender cada una de las tres medicinas desde ópticas que aclaran la medicina ayurveda, me aclara mucho la medicina tibetana y juntas me aclaran mucho de la medicina tradicional china. Y finalmente encontramos que hay un corpus esencial maravilloso de una potencialidad que tenemos nosotros como seres humanos. Realmente les comento, en el proceso que he llevado en mi vida y las investigaciones que yo siento en las tres áreas, me doy cuenta que nosotros nos ufanamos por ser, tener la vida moderna, estar en el siglo XXI, pero realmente hace más de 5.000 años tenía una concepción de la vida mucho más profunda, mucho más esencial, con una capacidad que no necesitaban precisamente llegar en esta, excúsenme la palabra, pero la emplean muchísimo, carrera de ratas. Tenemos que hacer, que son cómo estar compitiendo y cómo nos enseñaron la competitividad como una forma de vida y no la armonía como una forma de vida, que precisamente en eso estamos generando esas crisis que están pasando en estos momentos, para hacer esos cambios y ver la vida en otras dimensiones completamente diferentes. La principio de la farmacopea en el Tíbet son remedios de sustancias, al igual que en la Ayurveda y en la medicina china, que pertenecen al mundo mineral, al mundo animal, al mundo vegetal. Hay más de 500 fórmulas médicas. Miren, esto es un laboratorio que es de un consultorio de un médico tibetano y el otro de laboratorios ya industrializados de medicina tibetana que lo sacan en comprimidos, lo sacan en grajeas, en sueros, en diferentes jarabes, ¿sí? Polvos en diferentes formas y ya pues se puede acceder inclusive para poder llevarlos y exportarlos a cualquier parte del mundo. Dentro de las terapias externas está el masaje Kuñé. Esta es una parte interesantísima y precisamente esto que vemos dentro de los trastornos que hay, que son de las emociones y que les digo van de lo más sólido a lo más vaporoso. Entonces lo más sólido es lo que lleva a enfermedades como la depresión, como ensimismamiento y lo más vaporoso a enfermedades que tienen que ver como la ira, la agresión, la agresividad, y de ahí van las emociones en esos planos intermedios. Y el masaje precisamente trata de entrar a penetrar el cuerpo emocional. Esto también lo maneja la medicina ayurveda por medio de los masajes ayurvédicos y los masajes sobre los centros de energía que denominan los ayurvedas marmas. Aquí el masaje kuñé o ku, sí, ku chuñé, hace lo mismo que la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, de manejar tanto grupos, sectores, regiones para desbloquear tanto la parte física como la parte emocional, como la parte mental. Pero los masajes tienen un efecto dentro de estas medicinas de liberar muchísimas emociones que se han compactado dentro del sistema, dentro de ese sistema que se denomina entre la terapia neural básico de Pischinger, ese sistema que interconecta todo lo demás, el tejido conectivo y ese sistema es el que penetra estos masajes para hacer precisamente el efecto. Vamos a ver si aquí podemos ver si nos entra por este lado. Sí, ahí nos entró. Entonces simplemente aquí están los masajes, con ese masaje, ya vieron que es con aceite, vieron jengibre, los masajes tienen estados de fricción, de masaje propiamente, hay masajes sobre toda la parte del cuerpo, en la cara se hacen masajes muy profundos, pero profundidad no quiere decir fuerza, fíjense, entran a desbloquear procesos. Entonces, también estas medicinas están hechas para la longevidad. Y claro, básicamente, secundariamente para la belleza, ¿no? No se busca, pero eso genera que la estética, pues, esté muy a la parte. Entonces, se hace masajes de diferentes áreas y diferentes formas
en diferentes partes del cuerpo. Fíjense, utiliza una camilla ya pegada al piso. Yo lo tengo en mi consultorio precisamente, una de estas camillas para hacer masajes ayurvedas y masajes chinos y parte de masajes de medicina tibetana. Entonces, fíjense, en los sitios de articulación son sitios muy importantes para hacer liberación. Pues en rodillas, en hombros, en una parte que ahorita van a ver debajo de la escápula. Ahí es un sitio de liberación. No empezamos a mostrar. Sitio de liberación precisamente emocional. Oh, mire, aquí está al principio, como es una liberación emocional que hay ahí en ese proceso, precisamente. Miren cómo uno mete la mano debajo de la escápula precisamente y libera procesos de masaje. Puntos meridianos, músculos de la región posterior se van liberando precisamente con ese proceso de masaje tibetano. Y nada. Entonces, fíjense, tan hermoso, son deliciosos, son, wow, súper relajantes. El Sagnier es el trabajo de puntos, precisamente. Es muy hermoso, que esto es muy parecido. Ellos también tienen una acupuntura, unos puntos que son muy relacionados con los puntos de los mármoles o con los puntos de la medicina tradicional china. Entonces, aquí estamos ya viendo tratamientos para procesos emocionales también. Sí, entonces este tiene, al igual que la Ayurveda sí se basa muchísimo en procesos. Esto es masajes que se hacen con sustancias para liberar el aceite al final, precisamente para sacar el aceite del cuerpo también y sirven como masaje secundario. Entonces, pues, dicen cuerpos que no conocemos, que no sabemos que tiene este arte de la medicina tibetana y que lleva precisamente a, en su base esencial, es saber que las emociones y la falta de salirse de eso que se llama ego, produce el 100% de enfermedades y que por lo mismo se trata las enfermedades desde su origen esencial y no desde la periferia. Estos son los puntos que tienen ellos en las redes que tienen meridianos de la medicina tradicional tibetana. Em, existe también la acupuntura, existe la moxibustión, que es el tabaco que se calienta. Aquí lo hacen con Leontropodium secada y acercan ese calor a puntos de sanación. Aquí una consulta precisamente de medicina tibetana, buscando puntos que se van haciendo. La medición, fíjense, la medición de la mano es muy parecido. Estos son Tretsun, una medida que también tienen los chinos, y eso lo hacen para localizar puntos o centros de energía en correspondencia. La parte de ventosas también la manejan, ese sentido que tiene de hacer excreciones de humores y terapias como los baños herbales, las sangrías, las compresas, las terapias con estímulos, con palos y la moxibustión. Y una parte muy importante que nosotros pues no le damos la importancia en Occidente, pero que sí la da la medicina ayurveda y la medicina tibetana, es la ciencia médica astrológica. Y en eso tienen el Yotish, la medicina ayurveda y la astrología tibetana propiamente, donde precisamente esos procesos que llamamos kármicos se pueden estudiar desde ahí y pueden encontrar el médico entonces la solución a procesos que están más allá, ¿sí?, de lo que está solamente en lo que puede ser síntomas, signos y de evaluación por la orina o por el pulso o por la lengua, sino que se va más allá para ver las tendencias, las esencias, los trabajos que tiene que hacer el individuo. Entonces nos vamos ya a un campo que tiene que ver con la espiritualidad, con fines mucho más sutiles de la vida del ser. Hay enfermedades que los pacientes van deambulando de médico en médico y con muy buenos médicos y no encuentran realmente el origen de la enfermedad y el paciente sigue buscando y buscando cuando el origen está en procesos mucho más elevados de su mundo físico, en otras áreas. Entonces, eso es una parte que pues, nos muestra precisamente cómo está el proceso. Y aquí vamos a hacer una pequeña y rápida comparación de cómo la biomedicina, que es la medicina occidental,
y la medicina tibetana tienen todo ese proceso tan relacionado. Entonces, nosotros tenemos el corpus médico, el corpus científico, que va en diferentes campos dentro de ese proceso científico. Tenemos trabajos en equipos, tenemos doctor, enfermeras, terapeutas, estudia el Tantra, los libros del 4 libros de Tantra, el linaje va por enseñanza, las enseñanzas son muy particulares, de maestro a alumno, tiene métodos de estudios, tienen un proceso de elaborar médicos, demora entre 5 y 7 años, tienen ciencias, tenemos ciencias básicas nosotros, ellos también tienen, de acuerdo a los tantras, el primer y segundo tantra, tienen anatomía, fisiología y patología, igual que nosotros tenemos desde el corpus de la medicina tradicional tibetana muy propio de ellos. Lo mismo la medicina interna, la pediatría, la obstetricia y ginecología. Y mire, esta parte de psiquiatría, ellos tienen trastornos causados por espíritu. Y la parte de cirugía que les comento, también lo maneja más la medicina ayurveda y la medicina china que la medicina tibetana. Tiene también un corpus de medicina interna con enfermedades metabólicas, inflamatorias, degenerativas, neoplásicas, infecciosas, traumáticas, psicológicas, y aquí como ya desde lo físico, desde lo que es el proceso de la física, alteraciones por calor, por frío, por parásitos, por armas, por provocaciones, ¿sí? Que van dándole ese proceso. Entonces, el estudiar, fíjese, esa unión, esa simbiosis de las dos medicinas, pues le dan a uno una capacidad de poder comprender más allá. eh, Hay que estudiar definitivamente y yo cada vez entiendo y profundizo más la medicina occidental, porque definitivamente la medicina occidental le da a uno un corpus de conocimiento de base que hace que sea más fácil entender también la medicina, estas medicinas blandas, como la medicina tibetana, china o la ayurveda. Entonces, esta unión entre lo físico y lo energético de ese encuentro, perdónenme, lleva a precisamente un equilibrio mucho más holístico de todo el proceso. Pero este proceso de entramos de salud mental. Nosotros en la biomedicina buscamos un bienestar psicológico, a una ausencia de trastornos mentales. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un proceso de estado de bienestar que lo basa en relaciones de las habilidades que tiene el ser humano, con que hace, el hacer frente a las tensiones normales, el trabajo productivo y fructífero, las contribuciones para la comunidad, la explosión de emociones de la vida, el equilibrio entre las actividades de la vida y los esfuerzos para lograr la resistencia psicológica, mientras que la medicina tibetana, más que tiene eso, adicionalmente tiene el balance del cuerpo, la mente, la energía, habla de buena salud física, emocional, mental, espiritual y de longevidad, larga vida, precisamente con eso. Y ese proceso de Dharma, ¿sí? Riqueza y felicidad. Y cuando se habla de esa riqueza, se arma de una trilogía que es el sentido de felicidad, gozo y gratitud, ¿sí? Dharma es ese sentido que hay del deseo de lo que se llama compasión del ser, pero ese sentido natural de gozo permanente, ¿sí? Y gratitud que es la base de la riqueza del ser. Entonces, en eso, eh, la mente, la salud mental dentro de la medicina tibetana propende por la iluminación espiritual. O sea, el médico tiene que ser un artífice de llevar a cada uno de sus pacientes a un estado de iluminación de su propio ser, de su propio encuentro interno, ¿sí? Para que encuentre y salga de la ignorancia y no encuentre que por los deseos se vuelve esclavo de su vida, tanto física como mental. Entonces, aquí dentro de ya los desórdenes mentales, encontramos la OMS y cómo tiene clasificados los desórdenes y al lado derecho la medicina tibetana, como también entra en procesos como la demencia, provocaciones planetarias, emociones destructivas, provocaciones de locura, que son los del Single Room, provocaciones de la naga, provocaciones de los elementos con alteraciones kármicas y provocaciones mentales en los niños también. Eh, como la medicina tibetana propende por la dieta
por el estilo de vida, por el manejo de acuerdo a los factores climáticos y las provocaciones en general. Nosotros en Occidente manejamos factores de personalidad, eventos de la vida, causas sociales, fisiológicas y síndromes. Entonces, fíjense que esa parte de estilo de vida es muy particular y lo hace también muy propio de estas medicinas, que el paciente es un ser único, que hay que estudiar de una forma única y no es un paciente hipertenso, no es del grupo de pacientes hipertensos, no. Este paciente es un paciente individual que puede tener calor o un proceso de fuego, un proceso de flema, pero que tiene unas condiciones particulares. Entonces, esto dentro de la esencia de las medicinas, es lo que, de las medicinas de Oriente, es lo que complica hacer investigación, porque la investigación siempre se hace en base a un determinado número o grupo de pacientes y la solución de un proceso que está clasificado como enfermedad dentro de Occidente, mientras que aquí es un estado independiente y propio del individuo. Eso hace muy complejo para hacer las investigaciones desde la parte occidental para mostrar los efectos, porque no se pueden mostrar los efectos en un paciente que es único, que puede ser común físicamente, pero ya en emociones, en pensamientos, en forma de ver la vida y en sus estados espirituales, tiene unas condiciones muy particulares y únicas, que son las que precisamente estudian estas medicinas. Entonces, aquí la manía, el insomnio, el apetito aumentado, y acá los trastornos de Baker, los trastornos de Krishpa, de la actividad mental, de la digestión, perdón, los diagnósticos que tenemos que hacerlos siempre con muchos nosotros con encefalografías, con CT scan, con MRI, con el laboratorio, con exámenes físicos, mientras que aquí lo hace más particular, más accesible a cualquier parte. Yo recuerdo uno de mis maestros de inmunólogo, jefe de trasplantes, que después se dedicó a esta medicina y sobre todo después a la medicina ayurveda. Él hablaba, siempre me decía un ejemplo, que médico es el que puede actuar teniendo solamente esto. Me decía, si usted puede actuar y tratar al paciente solamente teniendo esto, pues realmente ha logrado una maestría en el arte de la medicina. Y aunque todos los procesos que tenemos y no se pueden obviar en ningún momento de la medicina occidental, pero son procesos para confirmar, para aclarar, ¿sí? Está en la labor del médico por medio de esa fineza que tiene, ese ojo clínico, esa intuición médica y ese interrogatorio, lectura del pulso, lectura de la orina. Fíjense, aquí tienen análisis de sueños, que también los tiene la medicina ayurveda y la medicina tradicional china. Entonces, llegar a entrar a una afinidad en un diagnóstico sin necesidad de emplear, sino solamente su propio ser y confirmar ya con eso que es los exámenes para clínicos en Occidente. Entonces, aquí vemos también un proceso y ya aquí un tratamiento de una depresión, por ejemplo, cómo se hace en Occidente una psicoterapia, sea psicodinámica, sea cognitivo-conductual, sea transpersonal, sea freudiana. En la medicina utilizamos antidepresivos, antipsicóticos, sedantes, estimulantes, terapias ya están empleando dentro de la medicina occidental de yoga, tai chi chuan, masajes, ejercicios, quiropraxis. Dentro de la medicina tibetana en general se habla de la dieta para estados depresivos con alimentos calientes, por ejemplo, estados maníacos con alimentos fríos, entonces bipolar con alimentación nutritiva, al estilo de vida, un estudio del estilo de la vida diaria, individual, social, espiritual, al manejo de estaciones, al manejo de la fisiología del ser de acuerdo a esos factores que están determinados, a utilizar medicinas herbales, ¿sí? En su momento dado, medicinas herbales que pueden actuar sobre el plano mental también, y terapias externas como la moxa, la compresión, las sangrías, y fíjense que en desorden bipolar ahí aparece el masaje, o en desorden maníacos aparece la acupuntura, o en desorden depresivos aparece la moxa. Entonces fíjense que tenemos, o sea, hay un arsenal muy interesante. Eh, y aquí ya en la parte final de la conferencia, eh, no podemos dejar de entrar a concebir esto que es una simbología muy profunda que tiene el budismo, que es el Buda de la medicina, precisamente. El Buda de la medicina es un Buda de la compasión,
es el Buda, cuya es una historia muy, muy profunda, pero la esencia, digamos, o el sentido global, superficial que les voy a hablar, es cómo hay eh, un santo o una energía santificada muy fuerte a la que acuden los médicos tradicionales ayurvédicos y tibetanos para generar también los pedidos al Buda de la medicina de sus pacientes, oración para luz de los médicos y cómo entrar en una conexión, inclusive hay mantras, el mantra de la medicina precisamente, eh, tarataka, becansé, tarataka, taca, 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 becansé, y eso lo repite uno en cantos de mantras, precisamente para entrar en esa armonía y esa conciencia como médico y también para pueda pedir por sus pacientes. Entonces, en definitiva, la vida para cuando hay ignorancia es una vida que está llena de deseos y de sufrimientos. Y ese sufrimiento precisamente es basado por deseos y ese sufrimiento puede ser superado con lo que llaman los budistas la octuple noble sendero del ser. Y aquí es donde el karma se vuelve completamente dharma y es el camino, es la autocultivación, es lo que los chinos llaman el Neidan, es el camino de autoperfeccionamiento del ser, el camino que entra uno de concebir que viene de un espíritu a una materia, se encarna, en eso nace de un vientre y que desde el momento en que hace la primera respiración hasta la última expiración, la primera inspiración hasta la última expiración, entonces es el momento de entrar en ese contacto permanente de materia y espíritu para que los dos sean uno solo. Y entonces ese octuple camino, noble camino, es cómo llegar a perder esa ignorancia por medio de una comprensión correcta de todo lo que es, un pensamiento correcto de todo lo que es, una palabra correcta de todo lo que es, una acción correcta en todo lo que es, una ocupación correcta, un oficio correcto, nacido del corazón, de la compasión del ser, que cada uno de nosotros trae como un signo para hacer de esa relación de comunidad todo un proceso de armonía. Eso llevado por un esfuerzo correcto, la atención correcta, mindfulness, que es el proceso. Cuando yo hablo de mindfulness, no hablo del movimiento que hace John Kabat-Zinn. Mindfulness se ha hablado desde hace 5.000 años. La palabra mindfulness desde hace más de 5.000 años. Mindfulness es la atención correcta, la atención del presente, la atención del instante, el estado meditativo permanente del ser donde vive su aquí, su ahora, con el máximo esplendor y comprendiendo que solo tiene el momento de ahora, que es lo único que tiene. Lo pasado ya pasó y el futuro va dependiendo de ese momento de ahora, para entrar en ese momento de la concentración correcta, de cómo entrar a enfocarse realmente en lo que es la esencia de ese proceso del camino duple. Entonces, eso era lo que tenía para compartirles a ustedes el día de hoy. Espero que les haya interesado, que ha sido de su interés, que les haya despertado intereses, que les haya despertado conocimiento y más importante sabiduría y que sirva para que ustedes encuentren armonía y estén en bienestar. Muchísimas gracias a todos. Doctor Buitrago, como siempre, excelente conferencia. Quedó uno con ganas de saber más y de conocer más. Pues igual tenemos que preparar qué vamos a tener para el próximo año. Eso sí, tenga estos micrófonos abiertos para usted, doctor. Y agradecemos pues a los capítulos que nos apoyan. Esto lo hacemos con Andinos MD, con BioAndes, eh, con Café Seneca. Entonces, pues muchas gracias por poder tener este espacio para seguirles mostrando a ustedes qué son las medicinas alternativas y terapias complementarias al alcance de todos. Y vamos a seguir en este proceso, los esperaremos en nuestras próximas conferencias para el próximo año. Entonces, no, doctor Buitrago, súper agradecidos por esa excelente conferencia. No, de Yanira, al revés, yo soy el que me siento completamente agradecido por uno estar en casa que me ha acogido de una forma
de familia tan impresionante. Los capítulos, el capítulo de Cisandes, el capítulo de medicina, los otros capítulos han sido maravillosos. Hemos hecho exploraciones fantásticas y uno de los factores que me parece más apasionantes de Uniandino es precisamente esto, cómo se puede generar desde diferentes áreas una información, un conocimiento, una profundidad. Y tenemos ahí ya con Deyanira y con la doctora Ángela María. Ángela María Ospina, precisamente ya una misión que tenemos ahí de generar lo mejor que esté de nosotros, de esforzarnos muchísimo precisamente para hacer de la calidad de vida, del arte de vivir, de la mejoría del ser, pues lo que más podamos y tenemos estos canales de difusión ahorita virtuales y también ya cuando esté presencial precisamente para hacer mayores actividades presenciales y tú sabes que estamos, el próximo año vamos a darle con más ahínco, con más amor, con más compasión precisamente para pues poder hacer un servicio mucho mejor. Sí, igual para los que no pudieron estar en toda la conferencia se estaba transmitiendo en vivo por básicamente Facebook Live, y igual aquí vamos a colocar el enlace para que la puedan ver, la puedan repetir, y tenemos otras conferencias que el doctor Vitrago también hizo el favor de dictarnos porque hicimos 4 conferencias de manejo del trauma emocionales, básicamente desde los 3 puntos de vista que nos decía el doctor, de la medicina tradicional china, de Ayurveda y de tibetana. Entonces, no, pues excelente, doctor, y seguro que aquí el público estará pues esperando poder acompañarnos el próximo año. Entonces, pues muchas gracias a ustedes. Uniandino siempre está abierto para ustedes. Definitivamente contar con este espacio virtual nos ha ayudado muchísimo en esta época de pandemia y esperemos que ya el próximo año nos podamos ver presencialmente y hacer un par de talleres también con todos estos temas. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Karen, muchas gracias. Nicolás, muchas gracias por todo el apoyo y pues los esperamos. Bueno, Gracias, gracias feliz noche. Diana. Muchas gracias. Ah, Gracias. bueno, Mira, aquí muchísimas gracias. no dice había preguntas. Qué pena con usted. Voy a mirar si hay preguntas o algo, pero creo que no. No lo he revisado. Listo, ya todo está bien. Fue tema de volumen. Dice, bueno, aquí está. Mónica Barbosa, el masaje funciona solo si quien lo recibe es consciente de lo que está liberando. No, no. Una de las partes más apasionantes que tiene estas medicinas precisamente es que es al revés. El quien lo está dando es el que está penetrando, pero aquí va a sonar y no quiero que suene de una forma no científica, pero inicialmente uno tiene que tener, esto es como aprender a conducir o a manejar un instrumento musical. Primero el músico tiene que tomar 4 o 5 años de universidad y perfeccionar su técnica para después, cuando ya ha sido maestro en la técnica, liberarla. Y entonces el masaje le compite a la persona que hace el masaje, al terapeuta, el llegar a ese estado de maestría. Y cuando se llega a ese estado de maestría, apenas uno coloca la mano, empieza una interconexión entre los dos seres. ¿Sí? Y aunque uno conoce toda la anatomía, la fisiología, todo el manejo del masaje, y lo ha perfeccionado y lo ha liberado, porque hay que liberar los movimientos, las técnicas, para que se haga un masaje en toda su profundidad. Entonces, al entrar en ese contacto, me vuelvo uno solo con el paciente y empiezo a navegar intuitivamente en el paciente y el paciente me va mandando información. Él me va mandando y en esa información las manos empiezan a andar solas y empiezan a hacer técnicas, llegar a los sitios y desbloquear espontáneamente, llamémoslo así. Pero yo tuve que haber aprendido a conducir y después ganar una pericia muy grande en la conducción para poder disfrutar un viaje y hacer un viaje en donde yo pueda observar el paisaje y sentirme complacido sin perder mi objeto, que es la conducción. Entonces, más o menos lo mismo y por lo mismo no depende nada del paciente,
porque esta es la obligación del médico sensibilizarse, lo mismo que la obligación del médico tiene esa, o del terapeuta, sensibilidad intuitiva. Y ya cuando hablamos de intuición e inconsciente, lo estamos hablando no desde un proceso que simplemente se habla por un código natural, sino neurociencias, se está empezando a hablar de cómo la intuición y el inconsciente son unos procesos de la conciencia que están en la zona de la corteza prefrontal. Y eso lleva a que la persona tenga la capacidad de presentir. Precisamente lo que les hablaba de Antonio Damasio, de cómo el cuerpo siente. Entonces uno como terapeuta empieza a sentir, no a sentir las emociones del paciente, no a sentir procesos del paciente dentro de lo que el paciente está sintiendo. Uno siente unos códigos determinados, ¿sí? Que son los que llevan a la solución del problema del paciente. Es eso. Bueno, aquí nos dice Aide Roballo, gracias, profe. Miriam Janet Arias dice, excelente exposición, muchas gracias, doctor Buitrago. Marta Luciano Boa, ¿puede volver a poner en pantalla los datos? No los copiaron. Marixa Gañón, buenas noches, muchas gracias, doctor Buitrago, por su valiosa conferencia. Giovanni Zambrano, muy interesante. Amalia Cristópolos, muchas gracias, doctor Buitrago, gracias. Claudia Araujo, excelente exposición, muy interesante, gracias. Doris Parra, muchas gracias, excelente. Excelente conferencia, muchas gracias. María Claudia, muchas gracias, muy interesante su conferencia. Qué bueno sería poder contar con otras exposiciones el próximo año. Cuente con eso. Jorge, muchas gracias, doctor. Estas charlas muy interesantes, me ha encantado abriendo nuestra mente. Muchas gracias, excelente conferencia, muy interesante el tema, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias, muy interesante la conferencia. ¿Es posible que envíen el link de esta conferencia? Si lo encuentran igual en la página, ya les voy a poner el enlace. Bueno, dice Giovanni Zambrano, genial, sería poder seguir profundizando mucho más. Quedamos pendientes del link para volver a escucharla. Muchas gracias, doctor. Orlando Vargas, bueno, no se escucha y se volvió a escuchar. Toli Guzmán, feliz noche a todos, mil gracias. Janet Munevar, ¿dónde podemos ver las 4 conferencias? Ya les doy el enlace. Muchas gracias, doctor. Como siempre, excelente conferencia. Me gustaría saber, en Colombia, ¿existe algún lugar para aprender medicina tibetana? No, no. Hay un sitio de budismo tibetano. En ocasiones traen a médicos tibetanos y dan algunas conferencias de medicina tibetana. Pero desafortunadamente se encuentran los sitios en España, en Argentina, en Brasil, hay sitios, pero todavía no. Realmente si uno quiere estudiar, y yo lo aconsejo también, las 3 medicinas en general, ir al país de origen, porque un proceso que es muy importante es Yamantaka, precisamente, si están comentando, Yamantaka, que trae alguna vez ese sitio donde se maneja el budismo tibetano. Em, eh, a mí mi experiencia me llevó a tocar China, precisamente, que fue el país primero que toqué, precisamente porque llegó un momento en que yo me daba cuenta que desde mi interpretación y de lo que interpretaba en Occidente, no lograba yo encontrar un asidero, un entendimiento. Cuando llega uno y pisa un país y empieza con un analfabetismo de todos los sentidos, escriben en chino, hablan en chino, comen en chino, y cuando digo que comen en chino es unos alimentos completamente diferentes, un proceso completamente diferente. Entonces yo llego con un analfabetismo donde tengo que aprender y aprender a vivir, a hablar, a sentir, todo completamente diferente. Y ya cuando aprendo eso, me doy cuenta que ese es el corpus que me hace la entrada a la medicina. Entonces, Dharamsala tiene unas universidades, Nepal tiene unas universidades excelentes para medicina tradicional tibetana. Nepal y Dharamsala en India. Son los 2 lugares donde están las universidades, la Universidad de Dharamsala y en Nepal no recuerdo los nombres de las universidades donde se estudia medicina tradicional tibetana. Los sitios son los mejores. Giovanni Zambrano, la medicina tibetana va más a la raíz de lo que generó la enfermedad y no solo de lo físico.
se deben tener en cuenta los 7 chakras y su alimentación para el tratamiento? Los chakras pertenecen a la medicina india, ¿no? A la medicina hindú y que se incorporan dentro de la medicina ayurveda. Entonces, si hablamos de la palabra chakras, exactamente centros de energía, entonces pertenecen a la medicina india y estaremos hablando de ya un tratamiento ayurvédico. Sin embargo, lo que les digo, cuando ya, en el caso mío, que yo hago fusión de las 3 medicinas, entonces empiezan a hacer correlaciones entre los marmas indios con los puntos de meridianos y puntos del Tíbet y con la medicina china. Entonces ahí encuentra unos estados de simbiosis muy interesantes que en el caso ya de los chakras ya se vuelven centros de energía que empiezan a encontrar unas múltiples, llamamos, esencias. ¿Sí? No es que anatómicamente o energéticamente vayan a cambiar de algunas medicinas, no, no cambian, pero la forma de abordarlos, entonces se vuelve más complementaria entre unos y otros. Finalmente, en ese factor de la unidad o la llegada al uno, pues todo tiene que ser exactamente igual. Y en esto puede haber médicos tibetanos que son indígenas paeses, guambianos, Imsá, Kamsá, mamos de la Sierra Nevada, que tengan los mismos códigos espirituales y estén manejando una medicina. Por ejemplo, uno de mis maestros en un tiempo de la vida fue un taita de la comunidad Inga del Putumayo, con el que tomé yagé por 2 años, más de unas 20 y pico de veces tomé yagé, y él hacía algunas terapias que pertenecían a la medicina china y a la medicina ayurveda, y él las aprendió desde su comunidad Inga. Entonces ahí empiezan a encontrar unas asociaciones impresionantes, porque pues finalmente el cuerpo es uno solo, y las formas de lectura se pueden hacer desde cualquier región y cualquier área. Y lo interesante es precisamente eso. Y ahí es donde está precisamente la unidad, y es un factor que les digo también. Yo vine a aprender verdadera medicina oriental cuando estuve con los países, con los ingadas, con los kamsás, esa toma de yaje que hacía yo allá en las selvas del Putumayo. Todo eso le van a uno abriendo y abriendo el estado de conciencia para precisamente poder comprender este proceso a otra dimensión diferente. Ujú. Bueno, Mónica Barbosa dice gracias. Claudia Araújo, actualmente están atendiendo pacientes Comprendo la pregunta. que si está, doctor, en realidad la pregunta es para usted. ¿Usted atiende pacientes? Ah, sí, yo tengo mi consulta médica, claro. Claro, yo tengo una parte de docencia, de enseñanza, de esto que estamos haciendo aquí, que nuestro sueño, donde Yanira, es precisamente que esto se vuelva un programa de uniandinos de calidad de vida, precisamente, dentro de ese proceso, y que pues, nos pueda llevar a procesos mucho mayores de concentración, tanto para los egresados de Uniandes como para ya el público en general más adelante. Esa parte se acompañan con conferencias, cursos que hay. Yo tengo cursos que hay en la Universidad Nacional, cursos que tenemos ya propiamente en Centro de Estudios de China, que es el que yo comando, y una parte pues evidente de consulta médica que particular, que es completamente particular, basada en estas 3 medicinas, precisamente. Esto, la doctora Terry Colmenares nos dice Centro Yamantaca en Bogotá. Sí, el de budismo tibetano, es el centro que a veces ocasionalmente vienen monjes tibetanos, vienen rinpoche, vienen médicos tibetanos a dar algunas charlas sobre salud y sobre como charlas o periodos o cursos pequeños, que realmente es lo que puede encontrar uno dentro de la parte de medicina tibetana. Sí, bueno, Mati Méndez, que es una de nuestras, nos apoya del capítulo de Bioantes, nos escribe excelente charla, doctor Vitalgo, muchas gracias. Yael Munevar, muchas gracias, buen descanso. Giovanni Zambrano, muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y dice la doctora Telecomunidades, hay un Gese La Haya. Gese La Haya, no sé. Hay un maestro tibetano allá en Yamantaka. Sí, está hablando de lo que está mencionando el doctor. Bueno, yo ahí le puse los enlaces del video de hoy, que es Facebook Cisandes Videos, está el de hoy, y si se meten a la misma página, que es facebook.com/cisandes/videos, ahí encuentran
los 4 videos de las últimas 4 conferencias que hicimos con el doctor Buitrago. Entonces es cierto, como el doctor Buitrago dice, queremos armar para el próximo año un tema de talleres y calidad de vida para todos. Sí, porque definitivamente ese es nuestro objetivo final, generar bienestar a la biosfera. Absolutamente. Listo, doctor Buitrago, muchísimas gracias, muy amable. Entonces, feliz noche a todos. Esta es básicamente espacio para todos ustedes. Bueno, Gracias a todos ustedes, Yanira, muchísimas gracias por esa labor, esa misión tan hermosa, hermosa que tienes. Un abrazo fraternal para Karencita, muchísimas gracias, Nicolás, inmensas gracias. Esta es mi última charla que tengo con ustedes. Les deseo una muy, muy feliz, 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 feliz Navidad. Y un resumen a todas las conferencias, un resumen a todo. Ámense. El amor propio es la base esencial de la salud, el bienestar de la vida. Si algo puedo concluir en una frase es eso, amor propio. Amor sí, propio. cierto. Muchísimas gracias a todos. Una bendición para Bueno, todos. nos veremos el próximo año, les estaremos informando en nuestras próximas conferencias. Bueno, feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a todos muchísimas gracias por habernos acompañado este año. Ya estamos finalizando. Hoy fue nuestra última conferencia de medicina alternativa, como lo dijo Deyanira. Doctor Buitrago, muchas gracias por estos 2 ciclos que nos regaló este año. Fue y es para nosotros un placer y un honor tenerlo con nosotros. De corazón, muchísimas gracias y por favor no olvide que Uniandinos es su casa. Gracias, Karencita. Muchísimas gracias. Muy amable. Por favor, descansen. Que todos una feliz noche. Una feliz noche para todos.